Si continuamos hablando de los compuestos más comunes de los elementos de este grupo, vamos a hablar ahora de los compuestos del fósforo. Bueno, en primer lugar podemos mencionar respecto del fósforo en sí, que el comportamiento del fósforo y del nitrógeno, el comportamiento redox, es bastante diferente, ya que en el fósforo los estados de oxidación más altos son los más estables. Mientras que el estado de oxidación más bajo es el menos estable, lo contrario que ocurre con el nitrógeno. También mencionamos que el fósforo tiene varios alótropos, el fósforo blanco, que es el más común, el alótropo es el fósforo rojo, el fósforo blanco es una sustancia de aspecto cereo, blanca, es muy tóxica y es la molécula tetratómica que mencionamos al principio, que se forma en un tetraedro. Y es una sustancia que es muy reactiva. Cuando se expone a una radiación ultravioleta, por ejemplo a la lámpara fluorescente, el fósforo blanco se transforma de a poco en fósforo rojo, que es un alótropo donde uno de los enlaces de la estructura tetraédrica del fósforo se rompe y se une a la unidad vecina. Por lo tanto, el fósforo rojo es un polímero que se encuentra mucho menos tensionado, esta tensión que mencionamos de los ángulos de 60 grados respecto del fósforo blanco. Hay otro alótropo que es el fósforo negro, que es el más estable termodinámicamente, pero el más difícil de preparar. Para ello es necesario que se calentar el fósforo blanco a presiones superiores a 1,2 gigapascales. Para obtener el fósforo, la materia prima que más se utiliza es el fosfato de calcio, que se encuentra por lo general en grandes depósitos en el centro de Florida. Esta reacción química del fosfato de calcio que reacciona con monóxido de carbono, dando óxido de calcio, dióxido de carbono y tetrafósforo gaseoso, o el fósforo blanco en otras palabras. Esta reacción se lleva adelante en un horno donde se mezcla el mineral con arena y con coque y se aplica una corriente de alrededor de 180.000 amperes a 500 voltios entre los electrodos. Se realiza el proceso en un horno eléctrico. La temperatura a la que trabaja el horno por lo general es de 1500 grados centígrados. Ahora sí, comenzando a hablar de los compuestos más comunes, el similar del fósforo, el nitruro correspondiente análogo al amoníaco es la fosfina, cuya fórmula química la tenemos aquí, fósforo hidrógeno 3, es un gas incoloro muy tóxico y el enlace entre el fósforo y el hidrógeno es menos polar que el enlace entre el nitrógeno y el hidrógeno en el amoníaco. Por lo tanto, la fosfina es una base muy débil y que obviamente no forma puentes hidrógenos porque el fósforo no está en electronegativo. Si comenzamos hablando de los óxidos de fósforo, el fósforo forma dos óxidos, el hexaóxido de tetrafósforo y el decaóxido de tetrafósforo. Ambos compuestos son sólidos blancos a temperatura ambiente. El hexaóxido de tetrafósforo se forma cuando se calienta el fósforo blanco en un ambiente con una cantidad de oxígeno controlada. Sería entonces esta primera reacción química donde el tetrafósforo o el fósforo blanco reacciona con 3 moles de oxígeno molecular. Por otro lado, para dar el decaóxido, se plantea esta reacción química con un exceso de oxígeno y se obtiene el decaóxido de tetrafósforo. El decaóxido es un agente deshidratante, reacciona vigorosamente con el agua en varias etapas, dando finalmente el ácido fosfórico correspondiente. Otros compuestos importantes del fósforo son los cloruros. Hay dos cloruros, el tricloruro de fósforo, que es un líquido incoloro, y el pentacloruro, que es un sólido blanco. El tricloruro de fósforo se forma cuando el cloro gaseoso reacciona con cierta cantidad de fósforo para dar el tricloruro y luego con presencia de un exceso de cloro se forma el pentacloruro. En primer lugar, el tricloruro es un reactivo muy importante en la química orgánica, se producen grandes toneladas anuales, 250.000 aproximadamente, y en la química orgánica se utiliza para transformar algunos alcoholes en compuestos clorados. Otro de los compuestos importantes es el ácido fosfórico. El ácido fosfórico puro, en su estado puro, es un sólido incoloro que funde a 42 grados centígrados.
Por lo general, el ácido fosfórico que conocemos en estado líquido es una solución acuosa al 85%. Se conoce como ácido fosfórico viscoso y su naturaleza viscosa se debe a que forma gran cantidad de puentes hidrógenos, ya que los hidrógenos, recordemos, están unidos al no metal a través del oxígeno. Es un ácido prácticamente no oxidante, a diferencia del ácido nítrico que era sumamente oxidante. El ácido del fósforo es un ácido no oxidante, que en solución puede ionizarse 3 veces perdiendo sus 3 hidrógenos que son ácidos. Tenemos entonces aquí la primera reacción química, donde se combina con el agua, forma el hidronio y queda el dihidrógeno fosfato. Luego el dihidrógeno fosfato nuevamente reacciona con el agua, libera hidronio y forma el hidrógeno fosfato para finalmente quedar, cuando reacciona con el agua el hidrógeno fosfato, el anión fosfato y el hidronio. El ácido puro, como mencionamos recién, se puede preparar a partir del fósforo blanco y luego la reacción con el agua. El fósforo blanco entonces da el decaóxido y el decaóxido con el agua da el ácido fosfórico. Esto permite obtener el ácido puro. Cuando no se lo requiere con tanta pureza, se lo puede obtener a partir de fosfato de calcio, que reacciona con ácido sulfúrico, dando una solución que tiene ácido fosfórico y un precipitado de sulfato de calcio. En este último proceso resulta un problema la eliminación del sulfato de calcio y por lo general se lo emplea en la industria de la construcción, aunque no en las cantidades en las que se lo produce, por lo tanto la mayoría es eliminado el sulfato de calcio. O sea que es decir que se obtiene en forma de masa. Dentro de los usos que podemos mencionar del ácido fosfórico, podemos decir que se emplea en la producción de fertilizantes. Como es un ácido muy débil, se lo emplea como aditivo en las gaseosas, ya que impide el desarrollo de bacterias en las bebidas embotelladas, y también en los recipientes metálicos cumple una segunda función, ya que puede ocurrir en esos recipientes metálicos que se desprendan algunos iones metálicos, y entonces los iones fosfatos del ácido fosfórico pueden reaccionar con esos iones metálicos, dando fosfatos inertes y evitando un envenenamiento por metales cuando algún alimento está contenido en un metal. También se lo puede emplear para una superficie de acero para eliminar las herrumbres y tanto en la industria como en reparaciones caseras de automóviles, para tener en cuenta. Finalmente, además del ácido fosfórico, se van a formar los fosfatos. A diferencia de los nitratos que todos eran muy solubles, los fosfatos son prácticamente insolubles. Esta baja solubilidad se debe principalmente a la energía reticular, a su gran energía reticular, ya que el anión es muy grande y con una carga muy grande. A excepción de los metales alcalinos, fosfatos de los metales alcalinos y de amonio, que son los que son solubles. Se lo emplea como un limpiador doméstico. Existen fosfatos como el pirofosfato de sodio y el tripolifosfato de sodio, que se agregan a los detergentes porque reaccionan con los iones calcio y magnesio del agua de red para formar compuestos solubles. Por lo tanto, impide que se depositen durante el lavado, eliminando entonces en este caso los iones causantes de dureza. También se agregan fosfatos a los detergentes como cargas, ya que, por ejemplo, si bien estamos acostumbrados a usar grandes cantidades de detergentes sólidos, por ejemplo, para el jabón en polvo, para lavar la ropa, solamente son necesarias pequeñas cantidades y la mayoría de estos detergentes tienen materiales inertes. Conociendo las características de los diferentes compuestos del fósforo, podemos resolver el ejercicio 9. En el ejercicio 9 dice que tenemos una sustancia roja, vamos a ir haciéndolo a medida que leemos, vamos a ir completando las reacciones químicas. Tenemos una sustancia roja que cuando se calienta en ausencia de aire, se vaporiza y se condensa de nuevo para dar una sustancia seria amarilla. Entonces tenemos una sustancia roja A que da una sustancia seria amarilla cuando se calienta. Tenemos entonces el fósforo, 4 átomos de fósforo, que da esta sustancia seria amarilla que es el fósforo blanco. La sustancia A no reacciona con el aire a temperatura ambiente, pero es decir,
el fósforo monoatómico como lo presentamos allí, que sería el fósforo rojo. Cuando se calienta entonces da fósforo blanco. El fósforo blanco dice acá que arde de manera espontánea para dar nubes de un sólido blanco C. Entonces, el fósforo blanco, que es B, reacciona con el oxígeno dando un sólido blanco. Este sólido blanco, tenemos entonces aquí la reacción del fósforo blanco con el oxígeno para dar el deca óxido de tetrafósforo. Aquí falta igualar la ecuación, les queda de tarea igualar la ecuación. Y este deca óxido de tetrafósforo, que sería el compuesto C, se disuelve exotérmicamente en agua dando una solución que contiene un ácido triprótico D. Un ácido triprótico quiere decir que tiene 3 hidrógenos, 3 protones ácidos. Entonces tendríamos el deca óxido que reacciona con el agua dando el ácido fosfórico. A su vez, el fósforo blanco, que es la sustancia B, reacciona con una cantidad limitada de cloro dando un líquido fumante incoloro E, el cual a su vez reacciona de nuevo con el cloro para dar un sólido blanco F. Tenemos entonces una reacción donde el fósforo, que sería B, reacciona con una cantidad controlada de cloro para dar el líquido fumante incoloro, y cuando sería entonces el fósforo blanco que reacciona con el cloro para dar el tricloruro de fósforo, y luego el tricloruro de fósforo, que es la sustancia E, reacciona con más cantidad de cloro para dar un sólido blanco F. Se forma un sólido blanco F, que es el pentacloruro de fósforo. Este pentacloruro de fósforo, que sería la sustancia F, da una mezcla de D y ácido clorhídrico. Recordemos que D era el ácido fosfórico. Da una mezcla de D y ácido clorhídrico cuando se lo trata con agua. Entonces tenemos el pentacloruro de fósforo con agua que da ácido fosfórico y el ácido clorhídrico. Y cuando se agrega agua a E, se produce un ácido diprótico G y también ácido clorhídrico. Hay que identificar la sustancia y escribir las ecuaciones. Entonces nos falta ver acá que cuando se agrega agua a E, se produce un ácido diprótico G. Entonces si observamos, la sustancia E, que era el tricloruro, con agua me da el ácido diprótico, que sería el fosforoso. El ácido fosforoso, solo que si observamos acá, si bien tenemos 3 hidrógenos, si analizaríamos y haríamos la estructura de Lewis de este ácido, vamos a observar que únicamente 2 de los hidrógenos se unen al fósforo a través de un oxígeno. Por lo tanto, estos hidrógenos son los hidrógenos ácidos, mientras que el tercer hidrógeno se une directamente al fósforo. Por eso no se lo considera, no es un hidrógeno ácido, entonces no se lo libera en una disociación de un ácido. Por eso es un ácido diprótico. Se forma entonces el ácido fosforoso con ácido clorhídrico. Bien, el ejercicio 10 dice que tenemos un reactor que fabrica abono y que procesa 50 toneladas por día de fosforita, que es el ortofosfato tricálcico, que tiene una riqueza de esta fosforita del 70% y reacciona con ácido sulfúrico concentrado de pureza del 98%. Permite obtener un superfosfato en el cual el fosfato de la fosforita se ha transformado en monohidrógeno fosfato de calcio. Nos piden que escribamos la ecuación química igualada para calcular las toneladas por día del superfosfato que se obtiene y calcular las toneladas por día de ácido sulfúrico que se consumen. También calcular el contenido en fósforo del superfosfato expresado en pentóxido de difósforo. Este problema es un problema de estequiometría, lo vamos a explicar y voy a darles los resultados para que ustedes lo resuelvan. En principio, la ecuación igualada es el ortofosfato tricálcico, lo que tenemos aquí, que reacciona con ácido sulfúrico y nos da el superfosfato, que es el hidrógeno fosfato de calcio y sulfato de calcio. La ecuación que presentamos aquí entonces está igualada, ese sería el punto A.
En el punto B hay que calcular las toneladas por día del superfosfato que se obtiene teniendo en cuenta que se procesan 50 toneladas por día de la fosforita con una riqueza del 70%. Entonces el primer paso es determinar cuánto realmente tenemos de fosforita, ya que si bien hay 50 toneladas por día, tiene una riqueza del 70%. Si hacemos el cálculo, nos daría que disponemos entonces por día de 35 toneladas reales de fosforita, debido a que tiene cierta pureza. Entonces, ahora basta con hacer un planteo estequiométrico. La masa molar de la fosforita, que es de 309,94, produce 2 moles del superfosfato, que sería 2 por 135,97, que da 271,94. Entonces, la masa de la fosforita, que es 309,94, producen 271,94 toneladas de superfosfato, y las 35 toneladas que tenemos por día de fosforita nos dará X. Podemos plantear la masa directamente en toneladas, y esto también en toneladas, porque la proporción estequiométrica se mantiene para trabajar con las mismas unidades. Entonces, para 35 toneladas, que eran las 50 toneladas con la riqueza aplicada a la riqueza del 70%, para esas 35 toneladas serán X. Ese X nos va a dar 30,71 toneladas de superfosfato, que sería la respuesta al punto B. El punto C nos pide las toneladas por día de ácido sulfúrico consumidas, y nuevamente planteamos la regla de 3 para 309,94 toneladas de fosforita, reaccionan con 98 toneladas de ácido sulfúrico, y para las 35 toneladas de fosforita que disponemos serán X toneladas de ácido sulfúrico. Esas X toneladas da 11,06. Por último, en el punto D hay que hacer el cálculo correspondiente al contenido de fósforo en el superfosfato, y allí hay que hacer una relación teniendo en cuenta los gramos de fósforo que hay en el superfosfato y la masa del pentaóxido de difósforo. Entonces, en los 136 redondeando gramos de superfosfato, hay 31 gramos de fósforo, y a partir de allí la relación con la masa del pentóxido de difósforo. Bien, continuamos con el ejercicio 11. Muchas de las respuestas del ejercicio 11 ya le hemos ido dando durante el transcurso de la clase. La preparación del ácido fosfórico la tenemos más arriba. Cuando hablamos de aquí justamente de ese compuesto, es a partir del decaóxido. Allí tenemos las ecuaciones de preparación del ácido fosfórico. El hecho de que la mayoría de sus sales son insolubles se debe a la elevada energía reticular del anión fosfato, ya que tiene una carga muy grande, una carga de +3, y eso hace entonces que la energía reticular sea elevada. De allí entonces que su baja solubilidad. Tiene una alta carga iónica. El uso más común es en los fertilizantes, aditivo de gaseosas, permite eliminar el herrumbre. Es un aditivo común en las gaseosas. ¿Y qué consecuencias puede tener a la salud? Como se agrega la gaseosa para enmascarar el azúcar, entonces uno no siente la gran cantidad de azúcar que tienen las bebidas gaseosas. Esa es una de las funciones que cumple. Y a su vez el fosfato va a captar el calcio, puede llegar a captar el calcio de los huesos, entonces disolviéndolo, captándolo, formando fosfato de calcio, y produce, por ejemplo, osteoporosis. Respecto de su función en los detergentes, cuando hablamos de los fosfatos mencionamos que se agregan a los detergentes porque reaccionan con los iones calcio y magnesio del agua de red para formar compuestos solubles y evita que se depositen durante el lavado. En el ejercicio 12 nos dice que tenemos una disolución de hidrógeno, fosfato es básica, mientras que la del ion dihidrógeno fosfato es ácida. Hay que escribir los equilibrios químicos correspondientes a esta diferencia de comportamiento y posteriormente calcular el pH de una solución amortiguadora.
Bien, para esto recordemos las ecuaciones de disociación del ácido fosfórico. Como dato tenemos los pKa, la primera constante de acidez, la segunda constante de acidez y la tercera constante de acidez. Como dato tenemos los pKa y recordemos, decíamos, las ecuaciones, la primera disociación del ácido sulfúrico. Como tenemos el dato del pKa, la constante de acidez es de orden de 10 a la menos 2, para la segunda es de 10 a la menos 7 y para la tercera disociación es de 10 a la menos 12. El ejercicio nos dice que la solución de hidrógeno fosfato es básica. Nos fijemos entonces aquí. El hidrógeno fosfato es la base conjugada del dihidrógeno fosfato. En esta ecuación, este es el ácido. Si recordamos los conceptos de Bronsted y Lowry, el dihidrógeno fosfato reacciona con el agua, le entrega un hidrógeno, es decir, que acá es su ácido, y lo que nos queda es su base conjugada. Esta base conjugada, que es el hidrógeno fosfato, entonces, puede hidrolizar, ya que este es débil, entonces su base conjugada debería ser fuerte. Entonces el hidrógeno fosfato no solo va a reaccionar con el agua en esta tercera disociación del ácido fosfórico, sino que también va a producir su ecuación de hidrólisis. La ecuación de hidrólisis nos da el dihidrógeno fosfato y libera iones oxidrilo. Es decir, que el hidrógeno fosfato puede producir tanto esta tercera disociación del ácido como su ecuación de hidrólisis. Para saber cuál de las dos se produce mayormente, tenemos que comparar las constantes. La constante de la tercera ecuación es del orden de 10 a la menos 12 y donde se forma el hidrógeno fosfato tenemos que analizar la constante para poder sacar la constante de la ecuación de hidrólisis que se relacionaban a partir del K-water. Nos queda entonces que la constante de la hidrólisis del hidrógeno fosfato es del orden de 10 a la menos 7, mientras que la de la tercera disociación del hidrógeno fosfato es de 10 a la menos 12. Como la de la hidrólisis es mayor que la de la tercera disociación, la constante es mayor, es decir, que esta es la reacción que se produce principalmente. Por eso una solución de hidrógeno fosfato es básica porque libera, fíjense, iones oxidrilo. El mismo razonamiento tenemos que plantear para la ecuación del dihidrógeno fosfato, que se forma de la primera disociación del ácido fosfórico, donde la constante es de 10 a la menos 2, y también puede continuar disociándose o bien hidrolizar, ya que es la base conjugada del ácido fosfórico. El ácido fosfórico entonces, el dihidrógeno fosfato en su ecuación de hidrólisis me va a dar hidrógeno fosfato e hidronio, libera iones hidronio. Y si analizamos la constante de hidrólisis para esta ecuación que acabamos de mencionar, la calculamos teniendo en cuenta la constante de la primera disociación, con lo cual la constante de hidrólisis nos da de 10 a la menos 12. Es decir, que la ecuación de hidrólisis que acabamos de mencionar tiene una constante de 10 a la menos 12 que es menor que la constante de la segunda disociación del dihidrógeno fosfato. Es decir, que se produce principalmente la liberación de un ion hidrógeno y la disociación del dihidrógeno fosfato en hidrógeno fosfato y en hidrógeno. Luego en la segunda parte tenemos que calcular el pH de una solución buffer y para eso tenemos que emplear la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que es la que nos permitía calcular el pH de una solución amortiguadora. Tenemos el hidrógeno fosfato y el dihidrógeno fosfato. Tenemos la sal y la base conjugada. Esta sería la sal y la base conjugada. Ambas, de todos modos, tienen una concentración 0,1 molar. Por lo tanto, el pKa sería la constante de la primera disociación, de la segunda disociación, de 7,21, y la relación del logaritmo decimal, ambas concentraciones son iguales, me da que el pH es de 7,21. Bien, continuamos con el ejercicio 13, donde volvemos a hablar del hidrógeno y esta vez a partir de un diagrama de Frost y de Latimer. Tenemos entonces a disposición diagramas de Latimer para el nitrógeno, tanto en medio ácido como en medio básico, a partir de los cuales hay que construir el diagrama de Frost. Luego responder aquí la especie más estable, el más oxidante, especies inestables frente a la desproporción en ambos medios y escribir las ecuaciones de desproporción, también las especies que comproporcionan
Y luego nos preguntan la estabilidad del nitrógeno en estado de oxidación más 3 y el más reductor. ¿Y en qué medio es más reductor el monóxido de nitrógeno? Decimos entonces que disponemos de los diagramas de Latimer, del nitrógeno en medio ácido y en medio básico. Y bueno, tenemos que construir el diagrama de Frost. En el diagrama de Frost, en el eje de las Y, representamos energía libre de Gibbs sobre constante de Faraday o menos el número de moles de electrones por el potencial, y abajo representamos en el eje de las X los números de oxidación. Para ello nos basamos entonces del diagrama de Latimer. Yo voy a explicar brevemente el par de puntos que deberíamos ir representando en el medio básico y en el medio ácido, perdón, y en el medio básico sería la misma metodología. Me falta el signo más. Bien. Partimos siempre del punto 0. Tenemos que buscar el par de puntos entonces conforme a lo que se representa en los ejes. Eje de las X, números de oxidación. Eje de las Y, menos número de moles de electrones por potencial. Para el punto 0 es 0. Para el más 1, fíjense, acá estamos en 0. Y de 0 tenemos que ir a más 1. Como el diagrama de Latimer nos muestra potenciales de reducción, si vamos de 0 a más 1, que sería una oxidación, al valor del potencial, que es 1,77, deberíamos anteponerle el signo negativo. Tenemos entonces menos, acá del menos, porque es menos n por e, 1, porque es la cantidad de moles de electrones para ir de 0 a 1, por menos 1,77 voltios, acá yo no he escrito en ningún caso los voltios, pero son voltios, y esto me da 1,77, es decir que el primer par de puntos que tengo que representar es más 1, 1,77. Siguiendo la misma metodología hay diferentes formas de hacerlo. Yo voy haciendo de número de oxidación en número de oxidación y le voy sumando el potencial anterior. Entonces ahora paso de más 1 a más 2, de más 1 a más 2. Como estoy en el sentido de la oxidación, a este potencial tengo que cambiarle el signo. A ver, estoy mirando bien. Ah, sí, acá hay un error. No, está bien, perdón. Es 1,5, tengo yo que es 1,59. Acá tengo que ponerle el signo negativo porque yo voy en el sentido de la oxidación. Y como tengo que referirlo a 0, le sumo el potencial anterior. Es decir, que es menos 1 porque voy de 1 a 2, menos 1,5, más, me da más 1,5. Pero como tengo que referirlo a 0, a este 1,5 tengo que sumarle el potencial anterior, lo cual me da más 3,27. Siguiente par de puntos que tengo que representar es más 2 y más 3,27. Y así entonces vamos de más 2 a más 3, de más 2 a más 3 el potencial es 0,996, pero como yo voy en el sentido contrario, le anteponemos el signo negativo y le sumamos el potencial anterior, es lo que hicimos acá, que da más 4,266, y así sucesivamente hasta que lleguemos al más 5. Cuando vamos en el otro sentido, de 0 a menos 1, ahí sí iríamos en el sentido de la reducción, por lo tanto tomamos los potenciales con el signo que corresponde, de 0 a menos 1 se está reduciendo y es menos 1,87, entonces es menos 1 menos 1,87 que me da positivo, luego voy de menos 1 a menos 2, que el potencial es 1,41, entonces menos 1, 1,41 me da menos 1,41 y le sumo el anterior que era más 1,87, da más 0,46. Y por último lo mismo con el menos 3 y el par de puntos que me da es menos 3 menos 0,815. Con este mismo razonamiento se obtiene la tabla correspondiente al medio básico y representamos cada par de puntos. Yo los puntos de potencial los he indicado con color rojo y esta columna correspondiente a los números de oxidación. Puede haber alguna diferencia en el segundo o tercer decimal de los potenciales por las gráficas que he pegado. Lo mismo aquí en esta representación. La forma del diagrama de Frost tiene que ser la que tenemos aquí. Aquí yo en la línea roja tengo el medio ácido y en línea azul tengo el medio básico. Podemos entonces ir respondiendo, les debería quedar un diagrama de esta forma, podemos ir respondiendo las consignas del ejercicio.
En primer lugar dice la especie más estable en cada medio, y la especie más estable será la que tenga menos energía. Entonces, en medio ácido va a ser, que era la línea roja, va a ser el ion amonio, que es la que tiene menos energía, y en medio básico va a ser el nitrógeno molecular. Bien. Luego nos piden que calculemos, determinemos si es más oxidante el ácido nítrico o el anión nitrato y calcular los potenciales de reducción. Para ello, entonces, tenemos que tomar los valores, vamos a ir al diagrama de Latimer. El ácido nítrico sería en el medio ácido y el anión nitrato en medio básico. Entonces tenemos que calcular el potencial total dividida la cantidad de electrones. Podemos ir haciéndolo por pasos o bien sumando todo el potencial. De haber sumado, de multiplicar la cantidad de electrones por el potencial, número de electrones por potencial, el potencial total me da 6,139 voltios de ácido nítrico a nitrógeno dividido 5, porque son 5 moles de electrones. Eso da un potencial de 1,228, si lo calculamos, que es el valor que tenemos aquí, aproximadamente 1,25. Directamente aquí lo podríamos leer de este diagrama de Latimer. Mientras que si hacemos lo mismo en medio básico, tendríamos que hacer 0,94 por 1 más 0,76, menos 0,46, 0,867 y menos 0,86. El resultado va a ser 1,247 sobre 5, que es la cantidad de moles de electrones, que me da 0,2249, o bien de este diagrama de Latimer los 0,25 que tenemos representado aquí. Entonces, la pregunta es quién es más oxidante, es quien tenga un mayor potencial de reducción. Y quien tiene un mayor potencial de reducción es el ácido nítrico, por lo tanto es el más oxidante. En el punto C nos preguntan las especies inestables frente a la desproporción en ambos medios y escribir una de las ecuaciones de desproporción y calcular el potencial. Lo mismo con las que con proporción. Cuando una especie desproporciona, quiere decir que la misma especie se oxida y se reduce. Eso, en el diagrama de Frost, lo vemos porque son las cumbres de las montañas, podríamos decir, que se dibujan. Entonces hay muchos pares, en realidad son tríos de especies. En este caso, el tetróxido de dinitrógeno desproporciona a nitrato y a nitrito. El monóxido de nitrógeno desproporciona a nitrito y a monóxido de dinitrógeno. Este compuesto, nitrógeno, hidrógeno 2, oxígeno, hidrógeno, desproporciona al nitrógeno 2, hidrógeno 4 e nitrógeno molecular. Serían todas las especies que desproporcionan en medio básico. Y en medio ácido tenemos el nitrógeno, hidrógeno 3, oxígeno, hidrógeno, que desproporciona al nitrógeno 2, hidrógeno 5 y a nitrógeno molecular. Luego acá el monóxido de dinitrógeno, que desproporciona a nitrógeno y a monóxido de nitrógeno, el ácido nitroso, que desproporciona a monóxido de nitrógeno y a tetróxido, y el tetróxido, que desproporciona a ácido nitroso y a ácido nítrico. Entonces seleccionamos un par en medio básico. Tenemos el tetróxido de dinitrógeno que pasa a nitrato y a nitrito. Entonces sacamos los datos de la primera ecuación, es así como está planteada, de desproporción es incompleta. Hay que por un lado poner la reducción y por otro lado la oxidación. En este caso el nitrógeno aquí está con estado de oxidación más 4, aquí con más 5 y acá con más 3. Entonces de tetróxido de dinitrógeno a nitrato, si pasa de más 4 a más 5 se está oxidando, pierde los 2 electrones. Como estamos en medio básico, tenemos que igualar la ecuación en cargas y en masa, y para ello debemos utilizar el método del ion-electrón que aprendieron en Química 1. Entonces, igualamos cargas y masas con agua y me da que el potencial es B más 0,86. Acá
hay un 2 de más, me parece. Sí. Y acá viene en realidad de igualar la ecuación. Y aquí estamos en más 4 y pasamos a más 3. De más 4 a más 3 se está reduciendo. Como tenemos 2 moles de nitrógeno, son 2 moles de electrones, por eso tenemos el 2 acá también. Y tenemos aquí los 2 moles de óxido de hilo para igualar. Se cancelan los moles de electrones, me queda 0,86 voltios más 0,8667 voltios. Sumamos ambas ecuaciones, sacamos los que eliminamos reactivos y productos que se repitan y me da un potencial de 1,727 voltios de sumar algebraicamente ambas ecuaciones. En el medio ácido tenemos aquí la ecuación del... perdón, esto sería el medio ácido. Lo que tengo acá es una ecuación de con proporción. Podríamos repetir este procedimiento para cualquier par que hemos indicado. Esto es el medio básico para el medio ácido, una ecuación de desproporción. De las ecuaciones de con proporción, cuando decimos que dos especies comproporcionan, cuando una se oxida, oxidándose y otra reduciéndose, se llega a la misma especie. Eso, en el diagrama de Frost, podemos verlo porque podríamos ser los valles de este diagrama. Entonces, el monóxido de dinitrógeno y el tetróxido de dinitrógeno, el monóxido oxidándose a más 3 y el tetróxido reduciéndose a más 3, ambos llegan al anión nitrito. De esta forma, entonces, podemos identificarlos en el diagrama. Aquí el ion amonio y el nitrógeno, hidrógeno 2, oxígeno, hidrógeno, ambos comproporcionan al nitrógeno 2, hidrógeno 4. Esta especie, junto con el monóxido de dinitrógeno, comproporciona al nitrógeno molecular, eso en medio básico. En medio ácido, esta especie, nitrógeno, hidrógeno 3, oxígeno, hidrógeno, con el monóxido de dinitrógeno, comproporciona al nitrógeno molecular. Esas serían entonces las especies. Y esto que sería lo que está resuelto acá en el punto 4. Aquí sería este par que estamos indicando. Aquí falta una carga positiva en esta especie. Y nuevamente igualando tenemos que tener en cuenta el medio en el que estamos. Esto es un medio ácido, entonces se iguala con iones hidrógeno. Igualar en cargas y en masas y obtenemos el potencial que es de 3,64. El punto E dice en qué medio es más estable el nitrógeno con estado de oxidación más 3. Estado de oxidación más 3. Buscamos el más estable, va a ser el que esté más abajo. Sería entonces el medio básico. Y por último, nos preguntan el medio en el que es más reductor, el monóxido de nitrógeno. Observamos el diagrama, que tenemos el monóxido de nitrógeno. Recordemos que esto es energía libre de Gibbs. Como nos preguntan en qué medio es más reductor, quiere decir que tenemos que mirar al monóxido de nitrógeno, que si reduce a otra especie, el monóxido de nitrógeno está oxidándose. Es decir, que tenemos que mirar este diagrama de sentido del más 2, que sería el monóxido de nitrógeno, al más 3. En ese sentido, la ecuación de oxidación, en este caso para el monóxido de nitrógeno, tiene que ser espontánea. Para que sea espontánea, recordemos que en el eje de la psi leemos en menos NE sobre menos N por E, o bien energía libre de Gibbs, es equivalente. Entonces, aquí tenemos cierto valor de energía libre de Gibbs y aquí tenemos otro valor. El estado final, si se oxidaría va a pasar a nitrito, tiene menos energía que su estado inicial, que sería el de monóxido de nitrógeno. Por lo tanto, la diferencia de energía libre de Gibbs para esta reacción química, como tenemos un número más pequeño restando un número más grande, porque el delta de energía libre de Gibbs va a ser el estado final menos el inicial, me va a dar negativa, por lo tanto esta reacción va a ser espontánea. No va a ocurrir eso en medio ácido, ya que su estado final tiene mayor energía libre de Gibbs que su estado inicial. O sea, el compuesto al que se oxidaría tiene más energía libre de Gibbs que el monóxido de nitrógeno, y esa diferencia de energía libre de Gibbs nos va a dar positiva. Esta reacción no ocurre, por lo tanto es más reductor en medio básico.
Bien, y por último tenemos el ejercicio 14 que lo vamos a explicar brevemente. Tenemos el prospecto de un medicamento que se recomienda para estados carenciales de vitaminas y sales minerales. Cada comprimido tiene, entre otras sustancias, dice 90 miligramos de calcio como fosfato de calcio y 70 miligramos de fósforo también como fosfato de calcio. A partir de estos datos hay que determinar si el fosfato de calcio que se indica tiene la fórmula química difosfato tricálcico, porque a veces en farmacología se emplea el término fosfato tricálcico para ese compuesto, mientras que se reserva el nombre del fosfato cálcico para una sal ácida del fosfato. Hay que determinar de qué sal se trata. Entonces, para eso vamos a suponer que es fosfato tricálcico. Sacamos la masa molar del fosfato tricálcico. En esa masa molar esta masa que la calcularíamos en gramos, podemos expresarla en miligramos con el mismo número, ya que la proporción se mantiene. En esa masa molar tendríamos 3 moles de calcio, serían que tenemos 120 miligramos de calcio, y por cada 120 miligramos de calcio, la cantidad de miligramos que tenemos de fósforo. Para los 90 miligramos de calcio que tiene esta sustancia serán X, y nos va a dar una cierta masa de fósforo. Esta masa de fósforo tendría que coincidir con los 70 miligramos si la sustancia es el difosfato tricálcico. Ahora, si sería la sal ácida que se indica, sería el hidrógeno fosfato de calcio. En ese caso hay un solo mol de calcio y tendríamos que por cada 40 miligramos de calcio hay un mol de fósforo, o sea 30,97. Por lo tanto, para los 90 miligramos de calcio que tiene este medicamento habrá X miligramos de fósforo. Y si nos da 70, quiere decir que entonces le corresponde la sal ácida esta información. Con eso terminaríamos entonces el seminario de grupo 15.